Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a una nueva ponencia de nuestro sexto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Antes de presentar a nuestra ponente y la conferencia de hoy, los avisos previos de rigor, que recuerdo que sigue en marcha nuestro también sexto certamen literario Pluma de Acero para jóvenes, los que estén ahora en el instituto, y se pueden presentar los relatos, si no me equivoco, hasta el 7 de mayo. Ahí fuera tenéis trípticos, los trípticos que hay ahí fuera, los de color gris, son los del certamen literario. También supongo que ya sabéis que este año, que se conmemora el 40 aniversario del cierre de la factoría siderúrgica del Alto Hornos del Mediterráneo, el Ayuntamiento, la Concejalía de Memoria Democrática, de Memoria Histórica, ha organizado unos actos, unos eventos, el sábado 27 de este mes, de abril. APIX también va a participar con una charla retomando y modificando en cierta medida una que ya se hizo, que era un paseo por la antigua fábrica a cargo de José Pérez Zamora, de Pepe Zamora, en la cual pues podemos rememorar todo desde la entrada del mineral hasta la salida de los productos terminados, y que esa charla se dará, como digo, el día 27 de abril, que es sábado, que van a haber muchos actos, a las 11 de la mañana en la nave de Almacén de Efectos, el futuro Museo Industrial. Si aún queda algún socio que no haya venido antes y no haya recogido su librito de Pluma de Acero, aún tenemos unos cuantos aquí que al terminar la ponencia de hoy pues podéis pasar, busquéis al secretario, a Bolinches, y os lo entregará. Y aprovecho como siempre para pedir que los que no sean socios tienen la oportunidad de recibir este bonito libro, entre otros obsequios, y nuestro agradecimiento eterno. Dicho lo cual, pasamos al tema que nos ocupa hoy, que, como sabéis los que habéis venido, porque para eso habéis venido, es una conferencia titulada La reutilización del patrimonio industrial, el caso de Puerto Sagunto. La conferencia de hoy, que además en mi caso particular, lo tengo muy de cerca por profesión y me interesa mucho, está a cargo de doña Olga Pérez Aucejo, a quien tengo aquí al lado. Olga nació en el año 2000 aquí en el puerto, y como comenté el otro día al presentarlo en la radio, pues seguramente baja la media de nuestra audiencia habitual de las conferencias. Entonces, lo cual es un motivo de agrado y satisfacción, como se dice. Olga nació aquí, como ya digo, nos comentaba que también toda su familia ha vivido aquí siempre, que ha trabajado en fábrica también, y estudió el bachiller científico en el Instituto Camp de Morvedre hasta el año 2018, y después ya entró en la Escuela Politécnica, en la Universidad Politécnica, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, donde cursó los fundamentos de la arquitectura, que terminó en junio de este año pasado, 2023. Por eso seguramente aún nos dijo que pusiéramos en el tríptico estudiante de arquitectura, cuando ahora ella ya es grado en fundamentos de la arquitectura, ya tiene ese grado. Lo que pasa es que esto también, como cambiaron las carreras, pues ahora ya puede ejercer como arquitecta, pero para firmar proyectos es lo que está haciendo ahora, que está cursando el máster habilitante de arquitectura para ser, lo que antes éramos arquitectos, ahora son máster del universo de arquitectura. Y es lo que está en este momento cursando. Además de eso, ha hecho otros cursos que los que estudiamos hace tantos años, pues nos quedan ya cosas que no conocíamos, como ilustración digital de proyectos arquitectónicos, diseño y modelado arquitectónico en 3D con Revit, una cosa que ya deberíamos conocer todos los que trabajamos, pero que yo no manejo, y modelado de edificios paramétricos con Revit. Lo que sí que el tema que nos ocupa hoy, que es la reutilización del patrimonio industrial, fue objeto de su trabajo de final de grado, que tenía como tutor, creo que a Carmel Gradolín, quien conoce también detalladamente el puerto y su patrimonio industrial, porque de hecho fue uno de los autores de la rehabilitación del Alto Hornos número 2, entre otros proyectos. Y bueno, como no quiero cansaros más, y lo importante es lo que nos tenga que decir Olga, pues yo, como siempre, me voy a bajar a manejar la cámara, y os dejo a todos, y muchas gracias por haber venido. Vale, buenas, mi nombre es Olga Pérez Aucejo, y nada, yo os iba a contar un poco también, como bien ha dicho Óscar, yo hice mi TFG sobre el puerto de Sagunto, porque
soy de aquí, he crecido aquí, llevo aquí toda mi vida y mis abuelos y toda mi familia me está inculcando un poco la historia de todo Puerto de Sagunto, así que lo tengo muy metido dentro. Y nada, quería hablar un poco sobre la reutilización del patrimonio industrial, que es lo que más me interesa a mí, ya que estudié arquitectura y me parece que tenemos muchísimo patrimonio aquí que no estamos utilizando de la manera correcta y que se está dejando un poco en desuso. Bueno, como bien ha dicho, yo estuve en la Universidad Politécnica de Valencia, más específicamente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y bueno, de lo que voy a hablar hoy un poco es un poco lo que hice en mi TFG, con la introducción, los objetivos que tenía en el TFG, pondré un poco en contexto histórico todo lo que es el puerto de Sagunto, también un poco el patrimonio que tenemos aquí, luego el análisis de los proyectos que hice, las conclusiones a las que llegué y por último un poco la bibliografía. Bien, en principio los objetivos que yo tenía con este trabajo, con este TFG, era un poco definir los criterios para la conservación y reutilización del patrimonio. Y con esto quiero decir que mi intención era encontrar el mejor uso o utilización a cada uno de esos edificios, porque con esto conseguimos que esos edificios se mantengan durante mayor tiempo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en el edificio que estamos hoy en día, o sea, ahora mismo. Este edificio, en su origen, el antiguo sanatorio, no era lo que es hoy de una biblioteca, y la restauración y la rehabilitación del edificio ha conseguido que sea un edificio que tenga unas nuevas funciones, como por ejemplo la de biblioteca, que no era su función original, y por lo tanto el edificio se mantiene correctamente. Esto era un poco mi objetivo principal del TFG. Seguí una metodología que era, básicamente, busqué un poco lo que significaba patrimonio industrial, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Luego y fui un poco de lo general a lo particular, viendo qué tipo de patrimonio teníamos en el puerto de Sagunto, y luego me especialicé un poco más en el patrimonio industrial de Puerto de Sagunto, o sea, en los edificios industriales de Puerto de Sagunto. Con esto, cada uno de los proyectos los fui analizando. Fui, en primer lugar, los objetivos de la restauración, luego la actuación de restauración y por último hice un análisis sobre la adecuación funcional de cada uno de los proyectos. Bien. Se entiende como patrimonio industrial el conjunto de bienes, muebles e inmuebles relacionados con la cultura del trabajo, que han sido generados por las actividades producidas por el sistema económico surgido de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial generó un patrimonio industrial muy importante en Europa, que será tras la Segunda Guerra Mundial cuando se toma conciencia de este y aparece la idea de su reconstrucción y conservación. Es en este momento cuando aparece el término arqueología industrial. Sin embargo, en España, el primer texto que trata el patrimonio industrial, aunque no se encuentre específicamente no se encuentra específicamente escrito como tal, es la Ley de Patrimonio Histórico Español en 1985. O sea que os podéis dar cuenta un poco del nivel tardío de la tardanza de España a llegar a esa concienciación de patrimonio industrial que tenemos. Es por ello que a nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho más, mientras que el resto de Europa ha empezado a rehabilitar todos sus edificios industriales porque ya tienen más conciencia de ello. A nosotros nos ha costado varias generaciones hasta llegar a lo que ahora estamos empezando a hacer, que es rehabilitar los edificios industriales que tenemos. Están muy pocos, hemos hecho. Y luego, posteriormente, se realizó en 2002 un Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Bien, a continuación, bueno, esto lo voy a contar, pero yo creo que aquí toda la gente de la sala sabe un poco la historia del puerto de Sagunto, así que voy a hacer un poco un resumen de lo que hay. Y bueno, empezaré. El puerto de Sagunto es un núcleo urbano y se encuentra a 25 kilómetros de Valencia más o menos, y su origen data del siglo XX. Se relaciona con la decisión de don Ramón de la Sota, que decidió materializar dos de sus proyectos en esta área, la explotación de las minas de hierro y luego posteriormente la siderurgia del Mediterráneo. Entre 1900 y 1907
se decidió construir un ferrocarril que fuese desde las minas de Teruel hasta alcanzar el Mediterráneo, donde se comenzó a construir un embarcadero. En 1910 se construyeron 2 plantas de aglomerado para tratar los minerales extraídos de la mina, dado que se perdían grandes cantidades de mineral. Así pues, debido a la implantación, la línea de ferrocarril y las plantas de aglomerado, la población del puerto de Sagunto se empezó a asentar un poco en esta localidad. Bueno, dada la eficiencia de toda esta exportación, los gerentes decidieron montar una planta en 1923. Bueno, y el montaje de la planta concluyó en 1923 con el encendido del... Perdón, me pasó. Con el encendido del primer horno alto, y luego el segundo se encendió en 1926 y las instalaciones complementarias se terminaron en 1929. Después de la Guerra Civil hubo un bombardeo en el puerto de Sagunto y se perdieron 3 de 5 de los altos hornos, y más tarde, debido a la Segunda Guerra Mundial, España se encontraba aislada económicamente por haber ayudado a los países fascistas en esos momentos, por lo que la compañía entró en crisis y entonces pasó a formar parte de los altos hornos de Vizcaya. En 1950-1960 hay un gran auge económico, y luego en 1982, por culpa del partido político socialista, sacó la ley de reconversión industrial que propició el cierre de fábrica. Y luego en 1990 empieza el inicio del proceso de patrimonialización de los elementos. Bien, está claro que el puerto de Sagunto no solo se ciñe a edificaciones industriales, sino que además se encuentran en edificaciones de carácter público. O sea, tenemos edificación industrial, edificación pública y edificación residencial. En ellos encontramos un montón de ejemplos de estos tipos de edificaciones, por lo tanto podemos decir que el puerto de Sagunto es muy rico en patrimonio. En algunas de ellos encontramos, por ejemplo, la nave de talleres, que fue construida entre 1919 y 1930, que es objeto mío de análisis. Luego la nave de almacenajes, efectos y recambios, que fue construida en 1927. El alto horno número 2, que es la mayor representación del puerto de Sagunto, y que fue construido en 1922 con una reconstrucción en 1981. El muelle industrial, que ahora forma parte de la asociación, o sea, de la Autoridad Portuaria de Valencia, y por último las oficinas generales, que se construyeron entre 1919 y 1921 y que en los años 50 se ampliaron. Bien, luego también he hecho un poco de ejemplos de edificación pública. Tenemos el Hospital Viejo, la Iglesia de Begoña, el Economato, el Casino Recreativo. El Economato y el Casino Recreativo son parte de análisis también. El sanatorio, que es en el que nos encontramos ahora mismo, y luego las 3 escuelas principales de fábrica. Bien, objeto de mi análisis lo distribuí en 2, y yo hice proyectos ejecutados y proyectos pendientes de ejecución. Por una parte tengo el alto horno en proyectos ejecutados, la nave de talleres, el casino de la gerencia y las oficinas. Y por proyectos pendientes de ejecución, el Economato, que aún está en licitación y que no se ha empezado la restauración. Bien, hablando del alto horno, en proyectos ejecutados, el alto horno número 2, debido a desde el cierre de fábrica no se había hecho ningún tipo de mantenimiento del alto horno, entonces ha estado expuesto al abandono del ambiente marino, en el ambiente marino del puerto de Sagunto, siendo la oxidación la marca más evidente de este. Al desarmarse la planta siderúrgica, se realizó también un planeamiento urbanístico nuevo, lo que generó que el alto horno se encontrase en una rotonda de reducidas dimensiones, que obligó al desmantelamiento de todos los elementos técnicos.
Por lo tanto, he hecho un estudio previo de cómo se encontraban los edificios y vemos que el edificio se encuentra oxidado, como podéis ver en la foto de abajo a la izquierda o arriba a la derecha. Luego, la losa de cimentación se había debilitado debido a que se había reducido, como se había hecho un nuevo planeamiento urbanístico, se había reducido las dimensiones de la rotonda, o sea, la localización de donde estaba el puerto, o sea, donde estaba el alto horno. Por lo tanto, se había colocado alrededor, una autovía, y eso hizo que se desgastase las cimentaciones, aparte del poco mantenimiento que tenían. Y por último, como he mencionado antes, el desmantelamiento de todos los elementos técnicos que habían alrededor del alto horno. Por lo tanto, se dejó de reconocer un poco la imagen del alto horno porque se había abandonado. Bien, como ha dicho Óscar antes, mi tutor del TFG es Carmel Gradolí, y entonces me contó de primera mano un poco lo que él hizo en la restauración del alto horno número 2 junto con Arturo Sanz. Y el alto horno tuvo como objetivos, el proceso de restauración tuvo como objetivos la consolidación estructural, en la que se hicieron 3 actuaciones, que fueron la estabilidad estructural, se repararon las fisuras en la solera de hormigón, luego se arreglaron los elementos de soporte de las toberas, luego también se hizo una protección contra la corrosión y luego se desalojó todo el agua de lluvia y se suprimieron todos los puntos de acumulación de agua de lluvia mediante sellados. El segundo objetivo que tuvieron en la restauración fue la recuperación de la imagen. Se basó en la reconstrucción de la imagen del último alto horno, y el tercer objetivo que tuvieron fue la habilitación del horno. Se crearon nuevos itinerarios y luego se construyó un pabellón de recepción. El alto horno se destinó, como ya lo sabéis, tiene un carácter didáctico ahora mismo y un poco museístico. Y entonces en este pabellón, como todo el mundo sabe, se proyecta un poco el funcionamiento de cómo es el alto horno y cómo funcionaba en su momento. Eso era la intención también un poco de los arquitectos al hacer esta restauración. Y aquí es donde hice mi evaluación sobre la restauración. En resumen, hice un poco si la consecución de los objetivos funcionales había sido acertada o no, y si los valores del elemento patrimonial se habían mantenido o no. En el caso del alto horno, considero que los objetivos se han cumplido y que la consecución de los objetivos era acertada. Asimismo, los valores del elemento patrimonial considero que los intrínsecos se han mejorado, ya que se ha mejorado la imagen del alto horno, y se ha recuperado un poco su imagen inicial basándose en la imagen original que había. Los valores patrimoniales se han mejorado también, porque del estado previo a cómo estaban a cómo los mejoraron no hubo ningún cambio que modificase un poco el edificio o su imagen original. Y luego la rentabilidad se mejoró porque de estar en un estado de abandono y tal, ha conseguido que se mejorase que fuese a mejor la rentabilidad de este edificio. El siguiente edificio que analicé fue la nave de talleres generales. Como todos sabéis, la nave de talleres fue construida entre 1919 y 1930. Se encuentra junto al puerto de embarque e inicialmente se componía de naves centrales que estaban destinadas a caldería y reparación de locomotoras, y las naves laterales, las cuales se dedicaban a la fundición y ajuste. Más tarde, a nuevos talleres de las máquinas, y finalmente fue destinada a taller de fundición. Al igual que el alto horno, tras el cierre de la planta, la nave de talleres ha estado expuesta a una situación de abandono en el medio marino del puerto de Sagunto. Esto supuso una revisión para afianzar tanto su estado físico como su estabilidad antes de su nueva utilización. La intervención se dividió en 6 proyectos de restauración debido a la falta de presupuesto, y en el estado previo de actuación los signos más evidentes de abandono
se mostraban en la cubierta del edificio, que se encontraba en ruina propia, lo que generó también un estado de demacre y abandono que afectaba a la nave en su totalidad. Luego también en lo referente a la estructura, los muros de cerramiento, existían grietas y se notaba una pérdida de sección bastante grande. Y por último, la falta de carpinterías, que así era originalmente como en el edificio. En la nave de talleres yo analicé la restauración que se realizó a principios de los 2000, porque hablé con el arquitecto, con Carles Boiges, que realizó la obra de restauración junto con un compañero suyo, y esto es la restauración que tengo en estos momentos, o sea, la restauración que hay ahora. Tuvieron tres objetivos claros, que uno fue la consolidación estructural, en las que se reparó, se realizó un refuerzo estructural de la nave, se repararon varias fachadas, también se hizo un refuerzo de las estructuras metálicas auxiliares que sustentan las cubiertas y un refuerzo también de pilares y vigas. También se sustituyó el material de cubrimiento de la cubierta y por último se intentó restaurar la envolvente del edificio y la accesibilidad. Lo segundo que se hizo fue la habilitación funcional. Como sabéis, la nave de talleres se basó, la restauración de la nave de talleres era cambiar, lo que pretendían era hacer un teatro. Entonces la nueva habilitación funcional que tenía el proyecto la intentaron hacer de forma que consolidaron estructuralmente el cuerpo de oficinas y lo integraron dentro del espacio teatral, y luego también construyeron un pabellón interior de camerinos en la parte sur de la nave. Y por último, la adaptación a la nueva normativa, porque ahora es una exigencia que todo arquitecto tiene, el adaptarlo a la nueva normativa próxima. Entonces realizaron aseos accesibles en la nave y luego construyeron un edificio que albergaba todas las instalaciones. Por lo tanto, para evaluar si la función de teatro era la mejor para ese edificio, he evaluado la restauración que se ha hecho y si eso ha sido la acertada, o sea, si la restauración y la función han sido acertadas al edificio. Los objetivos considero que se han cumplido porque ha realizado todo lo que se habían propuesto. La consecución de los objetivos también ha sido acertada porque han conseguido recuperar la imagen de las naves de talleres y habilitarla a su nueva función, que es la función teatral. Y luego los valores del elemento patrimonial, considero que los intrínsecos se conservan porque intenta conservar todo lo que es la imagen de la nave de talleres, sobre todo por la parte externa. Los patrimoniales se mejoran porque, como digo, ha intentado recuperar toda la estabilidad de la nave y mejorar la imagen de esta, y la rentabilidad es nula porque se mantuvo muy poco tiempo en activo y para la cantidad no ha sido muy rentable porque se han tenido que realizar 6 proyectos de restauración distintos hasta llegar a ese punto en el que se mantuvo abierto durante muy poco tiempo y luego se cerró. Por lo tanto, no sé si era una función óptima la de teatro para la nave de talleres. El Casino de la Gerencia, fue construido en 1921 y se trata de uno de los inmuebles más representativos del conjunto urbanístico de la Gerencia. Sus instalaciones estaban dedicadas a altos rangos de los empleados con calificación profesional y en sus orígenes era la residencia de don Ramón de la Sota. Luego pasó a ser la residencia de los ingenieros solteros, además de ser una zona recreativa para los altos dirigentes y empleados de altos hornos. En los años 60 se procedió a ejecutar una nueva terraza a nivel de la planta baja
y además las intervenciones posteriores realizadas en la edificación tuvieron como objetivo la cubrición de la planta baja, del patio que se encuentra en planta baja. El uso continuado ha hecho que se realizasen varias reformas, entre ellas la más importante, la cubrición del patio, y se revistió con paneles de madera y que generó pues, problemas en el edificio porque no era la forma original que tenía el edificio. Además, asimismo las terrazas. Exacto, el edificio se encontraba originalmente abierto y luego se panelaron todos los elementos y además eso generó, esa cubrición generó también desplomes en los muros de los tratamientos del patio y por último las instalaciones del edificio que estaban evidentemente obsoletas por el tiempo que había transcurrido. La restauración estaba a mano de Lau Arquitectos, que están ahí los dos, y yo establecí 3 objetivos claros que había leído en la memoria de los proyectos y aparte que consideré que eran los que habían tenido en cuenta. Y el primero de ellos era, se tiraban por 2 vertientes, que era respetar la distribución actual y reforzar estructuralmente. Hicieron un refuerzo estructural mediante perfiles metálicos en las partes susceptibles de que fuese a tener mayor ocupación el edificio. Y luego se reconstruyeron algunos de los muros de los patios que se encontraban que estaban desplomados. Luego se recuperó la imagen original del edificio, se reemplazó la cubierta central que originalmente no era, el patio no estaba cubierto, por una de vidrio con estructura metálica, lo que permitía que se visualizase todo el patio interior en su totalidad. Y luego se retiraron todos los elementos adheridos posteriormente a la reconstrucción del patio. Y luego a la adaptación a la nueva normativa, pues se mejorará la accesibilidad, se renovarán las instalaciones y se harán baños accesibles. Por esto pues, se pondrá una rampa de acceso y luego se mejorará también un poco, se colocará un ascensor y se mejorarán las instalaciones. Esta obra la conozco de primera mano también, aparte de porque la he analizado bastantes veces, porque debido a la carrera me ha tocado presentar varios proyectos de rehabilitación y entre ellos este es de los que más me gustaba y lo he utilizado varias veces. Y aparte porque me llevo muy bien con ambos arquitectos y la conozco de primera mano porque me han enseñado los planos en el estudio y todo, o sea que considero que los objetivos que tenían en la restauración se han cumplido y que la consecución de los objetivos han sido acertados, ya que han conseguido todo lo que se proponían al principio de la restauración, han hecho un refuerzo estructural, han conseguido mantener el edificio lo máximo posible y luego han conseguido que ese edificio se adapte a la nueva normativa. Bueno, que se vaya a adaptar, vaya. Los valores del elemento patrimonial se conservan y mejoran los intrínsecos porque considero que consiguen mejorar la imagen la imagen del casino de la gerencia. Los valores patrimoniales mejoran porque han conseguido, por ejemplo, con el tema de cambiar la cubrición del patio central, han conseguido que se mejore y que se recupere la imagen original del edificio y tampoco han modificado tanto no han modificado el edificio en su interior. Y luego la rentabilidad mejora muchísimo porque, por ejemplo, cuando yo era pequeña solíamos ir a ese edificio a celebrar ahí, se lo comentaba el otro día a Teresa, celebramos ahí el baile de primavera con el cole y yo me acuerdo que solamente pasábamos a la parte de la planta baja del edificio y nunca subíamos a la parte de arriba. De hecho, cada vez que yo entraba a lo que era el patio, a mí me daba miedo porque era súper oscuro y que tenías que pasar por ahí para ir a los baños o no me acuerdo cómo se llegaba, pero yo siempre acababa ahí dentro. Y ahora, la última vez que pasé, vi que había cambiado completamente la imagen del edificio y que se había mejorado y recuperado un poco la imagen que yo he visto en fotos antiguas de cómo era y de cómo se apreciaba y también un poco de cómo me han contado mis familiares de cómo era el edificio en su momento. Por lo tanto, considero que la rentabilidad se ha mejorado
también, y todos estos valores se mejoran y se conservan también. Bien, y el penúltimo edificio que voy a hablar es el edificio de oficinas, que también es parte de los arquitectos, y el estudio previo de las oficinas que ya han sido restauradas y que también he tenido el placer de verlas en directo. Podemos ver que la cubierta tenía falta de estanqueidad y luego que también tenía desplomes en algunos de los faldones. Luego las carpinterías que estaban en estado de deterioro y luego que las instalaciones estaban obsoletas. Bien, los objetivos de la restauración de las oficinas: tenemos la rehabilitación de los cerramientos del bloque antiguo, porque como todos sabéis el bloque nuevo se construyó a partir de los años 50 a modo de ampliación del bloque de oficinas, y entonces se rehabilitó los cerramientos del bloque antiguo, se cambiaron las cubiertas y se hizo el refuerzo estructural de los elementos de sujeción. Luego también se cambiaron las carpinterías. También se hizo una adaptación del bloque antiguo a la nueva normativa. Evidentemente, como he dicho antes, a nosotros como técnicos y responsables del proyecto siempre nos obligan a que todos los edificios estén adaptados a la última y siempre estén adaptados a la nueva normativa. Por lo tanto, se restauraron todos los suelos, techos y mobiliarios en mal estado, se renovaron todas las instalaciones y luego se construyeron tabiques nuevos para el cumplimiento de normativa contra fuegos. Y luego, por último, la actuación puntual en el bloque nuevo, en la que se mejoró la accesibilidad con una rampa de acceso y ascensores, se renovaron las instalaciones y se hicieron unos baños accesibles. Considero que los objetivos se han cumplido y que la consecución de los objetivos ha sido aceptada. Y en cuanto a los valores del elemento patrimonial, considero que los intrínsecos se han mejorado, los patrimoniales se han mejorado, también la rentabilidad se ha mejorado porque el edificio se ha mantenido prácticamente a su estado original, además de recuperarse algunas de las habitaciones o algunos de los muebles que se habían dejado un poco abandonadas. Y la intervención que se ha hecho ha intentado mantener el edificio lo máximo posible. Por lo tanto, considero que los valores del elemento patrimonial se han mejorado de como estaban previamente. Además de conseguir una mejor rentabilidad, porque pasar del edificio a estar en desuso a utilizarse como es ahora mismo, como por ejemplo la Asociación Musical Porteña y todo, es mucho más rentable, evidentemente. Vale, y por último, en pendientes de ejecución tenemos el economato, que dado que la solicitud de licitación de obras se encontraba a manos de Consellería, aún no estoy muy segura de si se ha aprobado. Se desconocen si las intervenciones específicas de actuación, siendo la única fuente de información que tengo la entrevista que hice yo con el arquitecto responsable. La edificación original data de 1907 por la compañía minera de Sierra Minera y en su origen era el hospedaje de las tripulaciones que llegaban al puerto, que se conocía como la Casa del Marino. En 1917 pasó a pertenecer a la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y transformaron el edificio del Economato de los Trabajadores, y en 1928 pasó a ser la Cooperativa de Empleados y Obreros de las Compañías Siderúrgicas del Mediterráneo. En 1954 pasa a formar parte de Altos Hornos de Vizcaya, quienes lo amplían y reforman el edificio para darle la configuración actual, y desde entonces hasta su cierre en 1990 se mantiene así, y luego a partir del cierre en 1990 hasta ahora se ha mantenido en estado de abandono el edificio. El edificio se encuentra en situación de abandono y no se ha realizado ningún mantenimiento de este, por lo que podemos ver que en el edificio se encuentran algunas patologías como grietas en muros verticales, o sea, en pilares y en muros de carga, y también hay signos de corrosión y pérdida en secciones, o sea, en vigas y dinteles. La cubierta también se han producido varios desprendimientos
y en consecuencia ha entrado agua a través de la cubierta con presencia de vegetación que ha afectado directamente a los forjados del edificio. Con esto llegamos a la actuación de restauración y se pretenden 3 objetivos, que son consolidación estructural, se repararán los desperfectos a causa del abandono del edificio, luego se adaptará el bloque antiguo a la nueva normativa, se renovarán las instalaciones, se colocará un ascensor, se hará una escalera de incendios y luego por último se adecuará el edificio funcionalmente como centro de día para personas mayores, dependientes y centro especializado de atención a mayores. No se pueden evaluar la consecución de los objetivos, evidentemente, porque la restauración aún no se ha realizado. Entonces, lo único que puedo valorar son la rentabilidad, tampoco la puedo valorar. Por lo tanto, lo único que puedo valorar, desde mi punto de vista, son los valores del elemento patrimonial, los cuales considero que los valores intrínsecos empeoran porque el edificio no está diseñado para albergar la función nueva a la que se le ha asignado, por lo tanto se tienen que realizar muchos cambios dentro del edificio para que pueda albergar esa nueva función. Y los valores patrimoniales también empeoran por lo que acabo de mencionar, porque se realizan muchas modificaciones dentro del edificio para que pueda albergar esa nueva función de adecuación funcional como centro de día y tal. Por lo tanto, no se mantiene el valor patrimonial del edificio, pese a la intención de los arquitectos de intentar mantenerlo al máximo el edificio, o sea, el patrimonio. Bien, por último, las conclusiones a las que llegué en mi TFG, que son un poco, como he dicho antes, mi objetivo era un poco establecer cuáles eran los criterios para la conservación y la utilización del patrimonio industrial, de forma que fuesen sostenibles desde un punto de vista funcional y cultural y pudiesen transmitir, pudiesen continuar y se mantuviesen en un futuro. Por lo tanto, las conclusiones a las que yo llegué haciendo mi TFG son que se tiene que tener en cuenta el mantenimiento de la imagen para minorizar un poco la contaminación arquitectónica por parte de elementos adheridos para el nuevo uso funcional. Me refiero a la hora de establecer un nuevo uso en el edificio, tienes que entender un poco cómo funciona el edificio y cuál es la imagen de ese edificio para intentar minorizar que se añadan nuevos elementos, como es el caso, por ejemplo, de la nave de talleres, al que se le tuvo que incorporar un nuevo volumen, que fuese el volumen de camerinos. Por lo tanto, es uno de los criterios a tener en cuenta. Segundo criterio es un estudio previo exhaustivo del estado del edificio para tener más claro cuáles son las patologías que tiene el edificio previamente a su restauración y así aplicar el proceso constructivo más óptimo. El establecimiento del uso del edificio, que tiene que tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y propias del edificio, es decir, un poco también entender cuál es el ambiente en el que está el edificio, o sea, dónde se encuentra el edificio, y un poco las necesidades de la población para establecer cuál va a ser el uso óptimo para ese edificio. Me refiero, no puedes hacer a lo mejor que todos los edificios de patrimonio sean todos museos, porque a lo mejor no se necesitan tantos museos y a lo mejor se pueden reutilizar ese edificio en que tenga otro tipo de función para que sea más óptimo y mantenga mejor el edificio en un futuro. Y por último, la opinión de los técnicos, porque los técnicos especializados en patrimonio son los mejores en establecer cuál sería el uso más óptimo del edificio. Por último, quiero dar gracias al jurado y a toda la gente que tengo delante, a mi tutor Carmel Galadoli, que le dije que iba a dar una conferencia, pero bueno. Y por último, a mi familia y compañeros por haberme ayudado y por haberme apoyado, básicamente. Hasta ahí.
preguntas, tomar la palabra, consultas. Hola, en primer lugar, gracias por exponer tu trabajo. Para un pueblo como este siempre resulta interesante el que se trabaje y se estudie la parte de patrimonio industrial que estamos perdiendo, porque en realidad hablamos de pérdidas. Para alguna cosa que se ha conseguido hay una cantidad de cosas enorme que se están degradando hasta unos puntos increíbles. Pero además de esto, de darte las gracias, por supuesto, quería preguntar sobre, yo he hecho a falta, por ejemplo, alguna alusión al conjunto de la gerencia, que yo lo considero parte del patrimonio industrial también. Sí, o sea, yo por ejemplo, si te das... Perdona, termino la pregunta y así, y ya me contesta lo que quieras. La gerencia, la escuela de aprendices, que ya no está, pero que habría que contemplar, porque estamos contemplando aquí cosas de hace 40 años que se perdieron, algunas existen, otras no existen y otras se están cayendo. Entonces está la escuela de aprendices, que a mí me hubiera gustado tener alguna alusión a ella, y también, aunque menos importante, también el edificio de Venera, de las oficinas de Venera, que están en el agujero ese que hay al lado de la Alameda, ese socavón que hay ahí, que tenemos 40 años de socavón. Y luego pues algún detalle, como también por ejemplo la casa amarilla que está en la playa, que era la que utilizaba cuando venía ¿Cómo se llama? Sí. Sota, la casa de Sota. En fin, yo es que en plan reivindicativo siempre me acordaré no solamente de lo que ya se está perdiendo, sino de lo que se ha perdido. Sí. Porque hay de recuperar solamente una alusión más, de avergüenza pertenecer a un pueblo donde se ha consentido que un alto horno sea un motivo de decoración de una rotonda. Ya no sé. Yo opino igual, me refiero, me da bastante pena en ese sentido que se hayan perdido la gran mayoría de monumentos y la gran mayoría de patrimonio que tenemos aquí. Sobre todo porque yo, por ejemplo, cuando era pequeña lo veía y no entendía tampoco mucho qué había pasado, o sea, lo entendía porque mis abuelos, por ejemplo, sí que me lo contaban, sobre todo mi abuelo, y me contaba todo lo que había pasado porque mi abuelo había trabajado allí y bueno, toda mi familia ha trabajado en diferentes partes de fábrica y tal, por lo tanto, bueno, me han ido contando un poco historias de todo. Entonces era como que me llegaban un poco las vivencias a partir de ahí, pero tampoco te lo podías imaginar porque no se habían mantenido bien esos edificios como para poder darles una vista, ¿sabes? A lo que me quiero referir, una vista entera de la imagen que querían decir ellos. Entonces, yo sí me hubiese gustado indagar mucho más en los proyectos que hay o en los edificios que se han perdido, pero en principio mi TFG iba solamente sobre algunos de los proyectos en los que se habían restaurado, no en los que se habían abandonado, que también es un buen tema, la verdad. Me lo planteo para el TFM. O sea, de hecho, bueno, yo en mi inicio, yo lo que quería hacer, porque yo siempre he tenido, mi mayor ilusión siempre ha sido hacer la restauración de la nave de talleres, porque siempre la veo cada vez que salgo a correr y siempre pienso que menuda pena con lo bonita que es y lo grande que es, que no se haya podido hacer nada dentro, sobre todo cuando viajas a otro tipo de países que ves cómo han rehabilitado todas estas naves industriales y cómo las han convertido en bibliotecas, centros culturales, y dices con la cantidad de patrimonio histórico que tenemos aquí, la cantidad de edificios abandonados que hay, cómo se podrían haber reutilizado en funciones que a lo mejor el pueblo necesita. O sea, que el pueblo necesita porque cada vez el puerto se está haciendo cada vez más grande y cada vez tenemos más necesidades o por lo menos necesitamos mayores espacios, un poco de todo.
y veo que no se está poniendo dinero en hacer en reutilizar esos edificios, que sale medioambientalmente mucho mejor que construir unos nuevos, evidentemente. Tú has hablado de varios edificios que existen y también de alguno que existe que no has hablado. Bueno, quiere decir que hay varios. Entonces aquí tenemos un problema de localización de dónde ubicar un archivo que lleva 12 años dando paseos por la comarca. La pregunta es, de todos esos edificios que hay, unos cuidados, otros medio abandonados, ¿no podríamos encontrar uno para ubicar el archivo? Pregunta perdida. Lo pones muy difícil. No, yo sinceramente no sé muy bien de qué archivo me estás hablando. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a engordar? Es un archivo tan escondido que casi nadie lo conoce. Pero ya te digo, lleva 12 años dando vueltas, envuelto en papel de celofán y no se le encuentra en ningún lugar. Es un archivo minero siderúrgico desde los años 900, que tú has descrito al principio, hasta que terminaron tanto la compañía minera en el año 86, desde las minas, el ferrocarril, las instalaciones aquí de Sagunto que tú has nombrado, y también un archivo del material siderúrgico desde que empezó en 1917 la compañía siderúrgica del Mediterráneo hasta que terminó cerrada en el año 84. Es un archivo impresionante de cantidad y de calidad. No me extraña que no lo conozcas, porque te acabo de decir, está escondido, no se puede utilizar. Este es el archivo. Hola, buenas, Olga. Nada, enhorabuena por el trabajo, bueno, y que eso, pues da alegría el que ver que gente, bueno, en este caso estudiantes de arquitectura, pues que prefieren hacer un proyecto bueno, de su pueblo, ¿no? Entonces también un poco decirte que sí, bueno, que como ha comentado él, hay mucho patrimonio, esta conferencia trataba de lo que has hecho tú, la reutilización del patrimonio, y enfocado en esos 5 edificios que has estudiado. El caso de hablar de todo el patrimonio que tenemos sería una conferencia larguísima, bueno, porque como sabéis hay mucho. Entonces yo creo que nos ha venido muy bien pues para ver, cada vez que vemos una conferencia estas que hacemos, pues se da por, no sé, por ver algunas cosas, ¿no? Entonces aquí, que en una conferencia que has dado tú, pues ver un poco lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, que está ahí, lo que pensamos hacer, nos da también un poco ver las cosas, lo lentas que van, por ejemplo, eso en los que se han hecho, como por ejemplo aquí el centro cívico, pues muy bien, está hecho, todos lo disfrutamos. Las oficinas, bueno, también están hechas, van cambiando, no saben si a veces ponen departamentos, quitan otro, bueno, se va moviendo un poco el uso. El casino ahí está, el economato, como tú dices, tampoco se sabe, se hizo un uso, no sabemos aún si eso cambiará luego el proyecto, no cambiará, pero nos hace ver un poco en el estado que estamos aquí a nivel de patrimonio. Yo entiendo que se están haciendo cosas, yo no soy tan negativa como, bueno, como pensar que todo va mal, pero se están haciendo cosas, pero también nos damos cuenta de lo lento que va. Por ejemplo, el análisis que has hecho tú de la nave de talleres, claro, no sé si lo que era el 2000, las cubiertas y lo del teatro, claro, pues ver que desde el 2000 se empezó a hacer cosas, ya se tenía intención, se tenía interés, y ahí está, y a día de hoy, no sé, la licitación no sale, hay problemas por todos los lados, y ahí está, no sabemos realmente lo que se va a hacer. Y también eso porque sí que es todos estos edificios o están intentando utilizarse o tenemos alguna idea. Y creo que es el momento también, claro, de cara al ayuntamiento, cara a la ciudadanía, por lo que siempre comentamos, la gerencia, ahora ya que lo comentó creo que Óscar en la radio, o sea que hay mitad zona de la gerencia que está urbanizada, eso implica que tenemos mitad de chalés, unos son 10 o 11, que se pueden ya habilitar. Eso, bueno, hay que darle un uso, hay que ver también, hay que estudiarlo bien. También eso, yo entiendo que también se han hecho a veces varias, ¿cómo se llama? De esto, ciudadanas,
bueno, que se pregunta lo que hay que hacer. Porque también hay que mirar un poco los técnicos si queremos el patrimonio que sea patrimonio, para no desvirtuar todas las viviendas y decir, vamos a hacer una cosa que a lo mejor no sea el uso correspondiente. Entonces sí que es interesante esta conferencia para saber que esos chalés, que hay muchos, se le pueden dar usos realmente diferentes a vivienda, no hay ninguna duda, pero que hay que hacerlo con cariño para que al final aquello no esté muy forzado, que no parezca. Y bueno, lo de la gerencia, eso, es una cosa que todos tenemos que... Es un reto, un gran reto, ya que está muy bonita cuando paseas y la ves, pero un reto de rehabilitación y de gestión, que eso ya también es cosa de las administraciones, ver un poco la gestión para que aquello sea, como tú dices, rentable. Porque si no es rentable, si no es rentable no se va a utilizar o se va a quedar en desuso. Yo sobre todo, por lo que dices de lo que tarda un poco en todo esto, en todo el proceso, lo he visto sobre todo analizando la nave de talleres. Más que nada, por lo que digo, se realizaron 6 actuaciones distintas de restauración y se realizaron 6 por la falta de presupuesto, y eso hablándolo incluso con el arquitecto me lo dijo. Prefiero, ellos hubiesen hecho un proyecto de una, pero tuvieron que hacer, por ejemplo, en la primera y en la segunda propuesta de restauración tuvieron que hacer casi lo mismo, que era un poco recuperar la cubierta y recuperar, o sea, que era más o menos la misma intervención, simplemente que no tenían suficiente presupuesto, por lo tanto tuvieron que dividir el proyecto en 6, por lo tanto al tardar tanto y al dividir tanto el proyecto, haces que al final te acabe costando el triple del dinero de lo que te costaría todo de una. Entonces hay que tener muy claro el dinero que se necesita para restaurar un edificio de ese tamaño o restaurar el patrimonio que tenemos aquí, y también asignarle el mejor uso para que ese patrimonio se mantenga, porque la nave de talleres, por ejemplo, el uso teatral, no sé si a lo mejor era el uso más óptimo, si al final al cabo de unos años se ha tenido que cerrar porque no se utilizaba el edificio como tal. Hola, 2 cuestiones. Una sobre lo que estabas comentando ahora precisamente de los tiempos. No sé si eso lo tienes analizado más en profundidad, pero creo que es un dato que al menos desconozco también en otros sitios, en otros municipios o en otros países. Pero aquí los que hemos trabajado en esto también, igual que lo que te han contado los arquitectos que hicieron lo de la nave de talleres, los proyectos de este tipo se dilatan muchísimos años. Desde que haces el primero, que a lo mejor es una reparación de cubierta, hasta que aquello termina, pasan muchos años. Entonces no sé si tienes hecho ese análisis de cuál es el tiempo medio de recuperación de uno de estos tipos de edificios. Si no lo tienes, pues te animo a que recojas datos, porque nos podría venir bien para saber de lo que estamos hablando cuando nos metemos en algo de esto. No nosotros que tengamos que hacer el proyecto, sino me refiero al propio pueblo, incluso quienes toman las decisiones, los políticos que tienen que estar ahí, saber desde que se empieza algo hasta que se acaba. Tenemos una media, pues no sé, porque los que nosotros hemos trabajado, 10 años se te pasan como mínimo, desde que has hecho lo primero hasta que aquello por fin ha salido adelante. Entonces eso es una parte interesante, en mi opinión. Y la otra que te quería consultar también, que sí que lo has sacado ahí, pero no sé si ya habéis llegado, porque creo que es más cuestión de opinión, el tema de la imagen. Pero has hablado más el tema de conservar la imagen por añadidos arquitectónicos que se pueden hacer. Como por ejemplo también en la nave de almacén de efectos, que es el futuro museo, pues se hizo ese bloque para meter los ascensores y el otro de la escalera, pero yendo más allá, que el otro día también lo vimos cuando hablamos del casino. Ya la propia imagen hasta de los colores. Hay, los acabados superficiales son temas de modas. Ahora hacer reformas y la gente se reforma la fachada y le gusta ahora dejar el ladrillo antiguo visto, cuando se construyó la vivienda no era así. Pero bueno, es una moda que ahora pues parece que gusta. En el casino hemos visto pues que el ladrillo que había pues se recubrió varias veces con enlucidos, luego había madera, luego incluso había un acolchado con espuma y pintado encima. Entonces, esa sensibilidad que hay que tener, ¿hasta dónde puedes...? No sé si habéis llegado a discutir eso en la redacción de tu proyecto. ¿Qué nivel de sensibilidad hay que tener? Porque la gente tiene una imagen de lo que es el edificio sobre el que tú vas a actuar. Me acuerdo también cuando se fue como anécdota, pero es al hilo de esto, cuando se fue por fin la declaración de Vic de Alto Horno,
pues uno de los periodistas preguntó al conseller que vino si las barandillas esas rojas y blancas se iban a dejar así o se iban a repintar, porque él pensaba que había sido algo de por el puerto, que estaba pintado de rojo y blanco. Entonces no tenía nada que ver, claro, que eran las medidas de seguridad entonces del horno y que se mantuvo así. Pero a lo mejor ahora, por ejemplo, en fábrica ahora las pintan de amarillo. Yo a lo mejor ahora llego y porque a mí me gusta, como restaurador de esto, como intervengo hoy aquí, las voy a pintar de verde. ¿Qué sensibilidad, hasta dónde habría que llegar? O pinto ahora la fachada del casino, la pintamos azul, porque me gusta a mí, o todo el mundo lo ha visto de ese color cremita que tenemos y lo mantenemos. Es una duda que surge en esto de los acabados, ya no las cosas obligatorias, si tienes que meter un ascensor y hay que meterle un grano, pues lo puedes lamentar mucho, pero hasta los colores. En eso lo llegasteis a comentar y discutir, qué corriente de opinión puede haber en general sobre eso. No, o sea, eso por ejemplo es que tampoco, bueno, no sé si habéis, por ejemplo nosotros con el tema del TFG y tal, tampoco es que recibamos mucha ayuda por parte de los tutores, me refiero. Yo se lo pasaba a mi profesor y como le dice ahora, me hacía un poco de ghosting. O sea, era me dejaba un poco leído y ya sin eso me respondía a los meses. Entonces era un poco complicado, o sea, que fue un poco ya más valoración propia mía que valoración con el tutor. Yo considero que eso también va un poco a gusto de cada uno, porque yo a lo mejor puedo ver que el casino de la agencia me gusta azul celeste, porque lo he visto en fotos y me ha parecido que era azul celeste y a lo mejor otra persona ha dicho que lo quiere de otro color, pero me refiero, yo lo que intento decir es que se tiene que mantener un poco como era originalmente la imagen del edificio, en el sentido de si a lo mejor originalmente el edificio es muy complicado saber cómo era, o sea, cómo se había construido y de qué color era, pero si a lo mejor mayoritariamente durante todos o durante gran parte de años había tenido, de los años iniciales de ese edificio, había tenido una imagen y se quiere intentar recuperar un poco esa imagen, pues es un poco llegar hasta el inicio de ese edificio, o sea, cómo se encontraba en ese estado. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar si cuando hiciste este trabajo pudiste entrar dentro de la nave de talleres. Lo digo porque has comentado que se hicieron 6 intervenciones en el tiempo que costarían su dinero, más todo lo que se hizo de teatro, porque como se iba a convertir esa nave, iba a ser el centro mundial del teatro, el pelotazo que hizo el PP, que se gastó un montón de millones de toda la ciudadanía en esas obras de teatro, y un día paseando estaba allí un guardia de seguridad y le preguntamos, y por hace unos meses, y le preguntamos, ya que estaba la puerta abierta, una de las puertas abiertas, si podíamos entrar a ver en qué condiciones estaba, y nos dijo que no, cosa que ya nos esperábamos que nos dijera que no, porque entre otras cosas nos dijo que había peligro de que se desprendiera el techo. Entonces mi pregunta es, en esas restauraciones que se hicieron, la cubierta de esa nave no se cambió, y si se cambió, qué mal se hizo, porque vamos, que a estas alturas haya peligro de que hayan desprendimientos, pues me parece increíble. Entonces no pudiste entrar a ver cómo estaba. No, de hecho lo intenté un par de veces e intenté colarme, pero no pude entrar dentro. Y cuando fui me dijo lo mismo el guardia de seguridad, que no podía entrar porque había peligro de desprendimiento de la cubierta. Pero sí, en las intervenciones que se realizaron sí que se cambió la cubierta. Pero supongo que también si el cierre de la nave fue desde hace bastantes años y no se ha mantenido de ningún tipo la cubierta, ni se ha mantenido el edificio como tal, ya solo por estar cerca del mar, todo el edificio tiene una estructura metálica, me refiero, eso debilita, si tú no lo mantienes, la estructura metálica, eso se debilita, o sea, se debilita y tal, por lo tanto, no sé si a lo mejor es una mala ejecución del arquitecto o simplemente que si no se mantiene el edificio como tal, puede llegar a volver a estar en estado de abandono. ¿Más preguntas, dudas?
Bueno, enhorabuena, Olga, por tu trabajo, muy interesante. Y una alegría que gente joven venga aquí a darnos estas conferencias, ¿no? Yo es que te quería preguntar, son dos elementos que nos has presentado aquí y que se ven dos restauraciones completamente diferentes, la nave de talleres y la nave de efectos y repuestos. Me estoy refiriendo a la parte exterior, lo que vemos habitualmente, lo que más ve la gente. Vemos la nave de efectos y repuestos, que se decidió por restaurar esas fachadas, recuperar el lucido que se había perdido, pintarlo, etc. Mientras que la nave de talleres se dejó tal cual, desconchados por todas partes. Además, los cerramientos no se uniformizaron, hay 3 ventanas diferentes. Yo, a simple vista, veo 3 tipos de estructuras de ventanas diferentes, de 3 colores diferentes. En fin, bueno, esto obedece. ¿Qué criterio de recuperación patrimonial es? Porque, claro, yo cuando veo la nave de talleres, veo un edificio en ruinas. Yo cuando veo la nave de efectos y repuestos, veo un edificio rehabilitado. Entonces, si me puedes contestar a eso. Yo cuando leí las memorias de restauración de la nave de talleres, sí que mencionaban que se habían rehabilitado las fachadas, o sea, los cerramientos exteriores del edificio, y que se habían cambiado las carpinterías porque ponía que originalmente no había ningún tipo de carpinterías en la nave de talleres. Por lo tanto, no sé si ahora lo que ves, o sea, lo que me acabas de comentar tú, no sé si se debe también un poco a la falta de mantenimiento y de abandono del edificio. ¿Qué puede ser? Sí, buenas tardes, Olga. Mi nombre es Carlos Fernández. Quiero felicitarte por tan lindo trabajo que has hecho. Soy residente aquí del puerto de Sagunto. Vengo de Alemania. Y en Alemania hay muchas de estas restauraciones y recuperación del patrimonio, digamos, industrial, sobre todo en la cuenca del Ruhr, donde hay trabajos muy similares con esto de altos hornos, o hornos altos. Pero mi pregunta va en otro sentido. Yo pienso que la construcción de los altos hornos hace 100 años aquí en Sagunto abrió una revolución industrial y tecnológica en aquella época que se refleja hasta el día de hoy. Mi pregunta es, con la construcción de la nueva planta de fabricación de baterías de la Volkswagen, que va a tener un impacto urbanístico y social tremendo aquí en Sagunto, ¿qué relación o qué enseñanza se podría sacar de lo que tú haces para que otros investigadores acompañen este proceso que va a transformar el puerto de Sagunto de una manera tan similar como en aquella época fueron los altos hornos, hace 100 años? Bueno, yo creo que ahora que le estamos dando, bueno, ahora que el puerto va a tener mayor cantidad de población y que se va a invertir mucho más dinero en el puerto del tema de la Volkswagen y por todas las fábricas que se están viniendo a esta población, yo creo que la relación más evidente que tenemos es que, bueno, se puede ver claramente que somos un pueblo muy industrial, me refiero, siempre lo hemos sido y un poco también se nota muchísimo en nuestra mentalidad. Y yo creo que lo que se tiene que hacer ahora es, aprovechando un poco todo el tirón de todas estas fábricas que están viniendo, se debería de invertir más en todo el patrimonio y toda la cultura que tenemos, también un poco para rehabilitar y también reavivar ese sentimiento nacional que tenemos del puerto, por decirlo de alguna forma. Hola, buenas vesprada a tots i a tots. Bueno, vas a parlar en castellà, sé que algunes persones han vingut de fora. A ver, yo, disculpadme, he llegado un poco tarde, cuestiones ajenas, pero también considero que estamos hablando mucho de la nave de talleres, y la nave de talleres se invirtió muchísimo dinero, 28 o 30 millones de euros en su momento, y no fue competencia de la propia Generalitat Valenciana, que había invertido esos dineros.
pienso que es sumamente importante, ¿no?, que las competencias a la hora de invertir recaigan en aquellos que estimamos en esa reversión y en esa inversión. Y posiblemente desde 2009 hacia adelante poco o nada, aparte de la crisis que hubo intención, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia legislación impide que una competencia que tenía el Estado sobre, en este caso, la nave de talleres, otra administración pudiera invertir en él, ¿no? Finalmente, ahora mismo de la Generalitat, y desde 2017-2018 creo que fue, se revertió, lo compró la Generalitat a cambio de unos terrenos por una cantidad de 3 millones de euros. Y claro, quiero decir que todo el patrimonio que se vaya a revertir o en el cual se vaya a invertir debe ser competencia de la administración en el cual va a invertir por puros motivos legales, porque si no sería ilegal, habría prevaricación en el momento que se fuera a invertir en él. Entonces eso es una cosa que se han de tener clara las administraciones, que la competencia sea propia de aquel que vaya a invertir. Seguramente por eso ha avanzado más en las inversiones en las instalaciones municipales, por el propio sentimiento, ¿no?, hacia ellas que a lo mejor otras que ha tenido el Estado, como no voy a hablar ya del Malecón o del Bantalán, sino también de la nave de talleres. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? ¿Aportaciones? ¿Dudas? Bueno, si no tenéis más comentarios, yo sí que, no quiero meterme mucho, pero sí que por lo que preguntaba Sergio, viene al hilo de lo que te comentaba también. Eso son corrientes de opinión. Bueno, yo sí que he visto también en muchos proyectos de estos de rehabilitación, hace poco había algunos, claro, que se dejan con ese aspecto de ruina semi-recuperada. Hace poco veía un proyecto de algún centro también social o un centro cívico en Barcelona o algo así, y el interior por lo mismo, había muchos desconchados y estas cosas, y que he salido por lo que te preguntaba yo antes también. Sí, no, porque también eso sí que es verdad, en plan, depende también un poco de la corriente que haya o también un poco de cómo sigas, porque también restaurar no es algo que tengas que seguir un modelo, que tenga que estar igual que el original o que tenga que ser igual que el original, sino que depende también un poco de cómo te lo plantees. Lo que pasa es que hay mucha gente que considera que reconstruirlo a como estaba originalmente es un poco falsear el edificio porque no es como se encuentra. Entonces es un poco también dependiendo de la corriente a la que te... De hecho tenemos el famoso caso del tractor romano. Ahí he habido desde que fue hasta dónde se llega. Hasta dónde, es decir, eso es una corriente de qué hago. Reconstruyo todo hasta con toda la decoración, reconstruyo los volúmenes, consolido lo que hay. Hay mucha opinión, hay parte de legislación, pero muy difusa, y al final depende de lo que yo preguntaba antes, pues si se trataba en este tema, en su proyecto, en su trabajo, se había tratado el tema de la sensibilidad, pero es que el tema de la sensibilidad yo creo que bueno, depende de cada uno. Yo puedo opinar, dejar el edificio lo más parecido a como fue cuando se construyó, que a lo mejor no es como lo recuerda la gente, pues los edificios van cambiando y 40 años después tenía otra imagen y los que estamos aquí es como lo has recordado tú de toda la vida, pero es que no, cuando se hizo no era así, y a lo mejor a la gente le sienta mal que ahora recuperes incluso como era originalmente, porque tienen una vivencia propia, lo que has comentado antes también, lo que es el patrimonio, pero el patrimonio lo hacemos nosotros, es nuestro patrimonio, y si tú ahora lo estás cambiando de la imagen que tenías de toda la vida, de que eras pequeño, pues a lo mejor no te sienta bien. Pero bueno, es algo delicado que le das vueltas cuando te pones a ver qué quito, qué pongo y hasta de qué color lo pinto. Pero bueno, sí, mira, ¿ves? Al hilo de esto... Quería comentar que tenemos un ejemplo bastante claro. La iglesia de Begoña era de color gris. La iglesia de Begoña era de color gris. A mí personalmente me gusta más el color que tiene ahora. No es el original, pero me gusta más, lo veo más luminoso, más alegre.
Pero que incluso es lo que decía, se podría haber dejado hasta como han dejado la nave. Hay desconchones, vamos a dejarlo con desconchones en la fachada para que se vea que es antiguo, que está, no se cae, dejo los desconchones de forma que no se caiga el edificio, pero se ve desconchado. Es que la nave de talleres, nada más que roces así con el dedito, se cae. Claro, se pero cae. que ya no sé, porque decía Olga que había un proyecto... Yo tuve la curiosidad hace años, cuando todavía se podía entrar, digo, ¿y esto qué lo han dejado? Porque por dentro te igual. Deteriorado. Y digo, voy a ver esta pared. Simplemente con el dedito hacía pum, 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 se venía abajo. Y digo, madre mía, si con un dedo se viene abajo, con el paso del tiempo, ¿qué pasa aquí? Pero eso supongo que sí, que el que ha estado ahí liado sabrá si eso lo ha dejado así por voluntad propia o porque, como decía, ha habido 6 proyectos porque aquí se acabó el dinero y las paredes se quedan así. Que pues también puede ser, pero no lo desconozco, no lo sé. Es que el contraste que hay entre esa nave y la otra es tan brutal. A simple vista, que dices, bueno, aquí... Pero al final también es un poco lo que decimos, tapar justo los colores, me refiero, también depende mucho de cómo sea el arquitecto y de cómo se plantea un poco el resto de las cosas que se estaban restaurando, las oficinas, los chalés de la gerencia, pues recuperan su aspecto original, o más o menos lo que pensamos que es el original. Y sí que también, con lo que has comentado antes, hubiese sido muy interesante por lo que dices. Lo que pasa es que eso a lo mejor ya, no sé si cómo llegaste, lo del tema de la Casa Amarilla, ¿verdad? Porque eso es, excede, lo digo porque eso es una intervención de una privada, mientras que todo esto ha sido de la administración y para usos públicos, el recuperar algún bien patrimonial como lo tenemos, como era la Casa Amarilla, para un uso privado, comercial, que ahora es un bar, pues bueno, tiene también su interés. No han terminado, pero la planta de arriba está aún sin abrir. Yo recuerdo que cuando aquello, yo no he visto el proyecto, pero sí que hace unos años, cuando pidieron la licencia, nos llamaron a ver si del ayuntamiento, si de la asociación teníamos documentación, planos o algo de cómo, o imágenes de cómo era, para concederle la licencia con unas condiciones u otras, para ver hasta qué, por lo mismo, hasta qué punto se metía la administración en decir, esto no lo toquéis o recuperarlo de esta manera. No teníamos nada que aportarles, pero claro, en el archivo, como dice. Claro, y mira, y recordando, es que, bueno, hoy como vamos bien de tiempo, nos metemos aquí. También lo que comentaba Pepe del archivo es porque el archivo de... Lo que te preguntaba es si habías localizado, si tú tienes, es un archivo histórico, un archivo bastante grande de toda la documentación de la antigua fábrica y de la compañía minera, y que no tiene ubicación actualmente. No se la ha encontrado en qué edificio meterlo. Entonces, ya llevamos mucho tiempo a vueltas con eso, que yo creo que Pepe te está pidiendo demasiado que te des la solución a lo que no nos hemos encontrado desde entonces, pero también, como es verdad que has estado revisando esos edificios, pues no sé, si que lo que hablaba es de una opinión sobre cuál de los edificios que aún nos quedan podría ser útil para depositar un archivo en las condiciones que tiene un archivo, que hay que acondicionarlo contra incendios, humedad, que haya zonas. Entonces, pues, no sé, se han propuesto muchas cosas, pero parece que ninguna llega a cuajar hasta el momento. ¿Qué casino era frente? ¿No sería una propuesta? El casino no nos cabe por el uso que hay. Nosotros también incluso pues, vimos cuando se metió con el tema del economato, ya que lo va a hacer el ayuntamiento, que es el que tiene que hacer el proyecto, que busquen ahí, pero tampoco podía ser. Pero no sé, la verdad es que es un tema complejo. ¿Qué cosa? Menos el dinero que nos cuesta ahora también. Creo que había pedido la palabra también por ahí. No sé si... buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, pero al final, por lo que yo considero casi, si no es final casi, porque no se ha tratado el tema ese, y es concretamente la réplica de la estación del ferrocarril minero que se ha hecho detrás justo de la gerencia, si tiene alguna utilidad o por qué. Esto es una pregunta que tiene varias. Primero, si tiene alguna utilidad, y segundo, ¿por qué se ha hecho en el puerto una réplica de una estación de segunda cuando la estación original del puerto, o sea, la primera que se hizo, era un edificio precioso, una cubierta a 4 aguas, única en todo el recorrido del ferrocarril? Y bueno, ahí está. Yo lo veo cerrado, que no podan ni las plantas,
están los, creo que son baladres, que están creciendo ahí a su aire, que ni se ve el edificio ya. Cualquier día, yo tuve la suerte, hice unas fotografías antes de plantar los baladres. Y ahí lo tengo, bueno. Simplemente sí. Pues de verdad que me sabe mal meterme en la conferencia de Olga, pero te lo puedo decir porque estuve liado con ese tema también, porque nos llegó por ahí algo también de lo que no, de estas cosas que no cobran nada. Me llamó quien entonces era alcalde con una frase que era como que le calculase la cubierta del techado del monumento que se iba a hacer ahí. El techado de un monumento, ¿qué será? El caso, en resumen, eso era que había la escuela taller, que se llaman albañilería, pues no sé a quién del ayuntamiento, entonces eso lo llevaba a promoción económica. No sé a quién se le ocurrió que ahí se podía hacer una réplica de la estación que hay en Algimia, que está en Algimia de Alfara. Es la caseta que hay en Algimia de Alfara, es lo que fue allí el que estaba de maestro, el jefe de obra, dibujó los planos y lo iban a hacer aquí para enseñar a los albañiles a hacer obra. Entonces lo que me pedía a ver si yo podía calcularles el techado del monumento, que era la cubierta. Calculé la viga metálica, el forjado, tal y cual, y bueno, y aún así les dije, bueno, pero esto, ¿para qué? No, para nada, para que hagan prácticas esta gente. Entonces, ahí también, pues, bueno, pues por lo menos poner una puerta, dejarlo hueco dentro, con un pilar solo en medio, que se pueda utilizar en el futuro para algo, e incluso también pedí que dejaran algunas arquetas fuera, por si por allí van algunas instalaciones que se podían utilizar para algo. Pero es que eso es algo que también, que es a donde no es objeto del trabajo de Olga, pero sí que está muy enlazado con esto, que es quien toma las decisiones de lo que se hace sobre el patrimonio, debería tener un asesoramiento, ya, que eso sí lo comentó ella, este edificio se puede adecuar para esto, porque no todos los edificios se adecuan fácilmente al uso que tú quieras. Entonces, hacer esa intervención, pues bien, ahí tenemos, que además es que a mí ni me gusta ni dónde está, porque está como final de perspectiva del paseo de la gerencia, que te corta eso. Entonces, esa caseta ahí, bien, pues es eso, pues una réplica de la que hay en la Algimia de Alfara. Cuando sales de la rotonda de Algimia, es la que hay. Y ahí está, sin ningún uso, porque era para prácticas para la escuela taller. Pero eso depende de también, volvemos a la sensibilidad de quien toma las decisiones. Y a lo mejor pues debería preguntar. Se podría haber tirado un poquito de hecho a lo que si te fijas, y perdón, ahí está, no quiero entrar en el tema privado. Incluso la cubierta es más baja que las originales. Muy poquito, pero es más baja. Pero es que como eran alumnos no podían trabajar a más altura por temas de seguridad. Es que claro, es que todo es así de complicado. Y es que al final terminas en un absurdo así que al final es que sí que es lo que me dijo entonces quien me llamó, es un monumento. Vamos a hacer aquí una escultura. Pues vale, pues eso es. Y bueno, pues se parece a donde se parece y llega hasta donde llega. Que se podría dar uso de aquello lo que hemos hablado. Si al final por fin conseguiremos que la vía verde continúe, ahí podría haber un taller de bicicletas, porque la vía verde debería pasar por ahí y pasar por la puerta de esto. Y ahí puede haber alquiler de bicicletas o poner los aseos que ahora se sacaron a la licitación para poner para los paelleros, que tenemos ahí unos años lleno de gente de paelleros y no hay aseos. A lo mejor podría ser, no sé, se me ocurren cosas así también casi sin pensar. Pero bueno, hay algunas de estas cosas que las intervenciones sí que deben ser, porque merecen un análisis como el que hace Olga, de esto a dónde llegas y qué objetivos cumple, pero no siempre pasa así. A veces se hace porque a alguien le ha parecido, no sé, se ha levantado esa mañana con una idea luminosa y le ha parecido que eso es la mejor opción. Y luego, pues a largo plazo no lo ves. Quizá dentro de unos años, pues esa caseta termine siendo derribada porque iba a otra cosa. Y vuelvo a decir que lamento meterme en su conferencia. Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, muchas gracias a Olga por su conferencia, que como digo es un trabajo muy interesante y que nos debe venir muy bien. Como hacemos con todos nuestros ponentes, les vamos a dar unos obsequios que cojo de aquí. Tenemos, como he dicho antes, el librito del 1 a 0 para los socios. Tenemos también en los cuadernos que hicimos del itinerario didáctico, un boli y, como siempre, una plaquita que conmemora la conferencia que nos ha dado hoy y que os agradezco que hayáis venido
a compartir con nosotros esta ponencia tan interesante y que, bueno, antes de despedir del todo, os recuerdo que la próxima es el 15 de mayo, que correrá a cargo de Chimo Ginés, que aquí no lo pone, porque eso no lo pidió después, y que José Boliche me corrija si me equivoco, es sobre el reencuentro años 60, el tema de la música, y se iba a hacer aquí, pero Chimo pidió que se hiciera en el centro cívico. ¿Es así? Perdón, en el centro cívico, en la Casa de Cultura, aquí estamos en el centro cívico, que se iba a hacer aquí, pero será en la Casa de Cultura, lo digo porque no lo pone en el tríptico, pero sí lo pone en los carteles. Y de nuevo, muchas gracias a vosotros y sobre todo muchas gracias a Olga por habernos ofrecido esta conferencia.